¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ir dejando que se vaya conectando la gente un par de minutos y damos inicio a este tercer Web Talk Sende, donde estaremos conversando con un grupo de jóvenes bien activos sobre la situación y los desafíos que enfrentan los jóvenes en el contexto del COVID-19. Así que en un par de minutos damos inicio. Bueno, vamos a ir empezando mientras se termine conectando la gente. Igual, como saben, este es un programa que está grabado y el cual van a poder acceder después todo el mundo por nuestro canal de YouTube y redes sociales. Estamos en nuestro tercer Web Talk Sende. Muchas gracias a todos por acompañarnos y sobre todo gracias a nuestros panelistas, Oscar Patiño, quien es director ejecutivo de Compromiso Compartido, a Daniela Liendo, quien ha estado bien activa desde el sector del activismo médico joven, por decirlo de alguna manera, y con la asociación Hazlo Hoy, y a Hasler Iglesias también, que es un activista también joven, político y social, y coordinador general del Foro Permanente de Juventudes. Hoy vamos a estar conversando sobre el contexto del COVID-19, el impacto que esto tiene sobre la juventud en Venezuela. Vamos a partir con una pequeña presentación sobre algunos datos que hemos recabado de Equilibrium Sende, en algunas encuestas, en algunas que hemos realizado, para continuar con nuestra discusión con el grupo de panelistas. Entonces, sin más que agregar, voy a tomar la molestia de compartir mi pantalla para que puedan observar la presentación que tenemos para el día de hoy. Para hablar de cualquier tema relacionado al COVID-19 y a la situación que enfrentan los jóvenes en Venezuela, tenemos que partir por cuál es la situación en Venezuela antes del COVID-19. Como todos sabemos, la situación no es nada bonita. Existen una serie de condiciones preexistentes en Venezuela que hacen que sea especialmente vulnerable tanto a la llegada de la pandemia como tal, como a las medidas que se han ido tomando para hacerle frente. Si observamos, por ejemplo, algunos indicadores de la economía nacional, vemos que el PIB ha decrecido un 70% desde el 2013, es un decrecimiento constante y prácticamente nunca antes visto, sobre todo en la región. El año pasado cerramos con una inflación de más de 7.000%, de hecho se esperaba que fuese mucho más, pero nada, o sea, realmente es una situación bien compleja. Más de la mitad de las transacciones ahora se realizan en divisas. Eso quiere decir que hemos estado pasando por un proceso de dolarización que hace que, si bien pueden llegar más productos o han venido llegando más productos a Venezuela, la desigualdad o la imposibilidad de muchas personas de acceder a ellos haya aumentado. Y vemos que el sector privado se encuentra constantemente bajo ataque y las posibilidades de acceso a financiamiento son nulas. La mayoría del país enfrenta fuertes dificultades para acceder a servicios básicos, gasolina, agua, electricidad, etcétera. Están en una situación crítica, gas doméstico tampoco, internet, por supuesto, también sabemos que es un problema crítico. La educación ha visto un deterioro general de la infraestructura del sistema educativo, existe una constante fuga de capital humano, entre ellos docentes y personal educativo, que tiene, por supuesto, un impacto fuerte en la calidad de la educación.
las instituciones educativas en general están enfrentando fuertes dificultades para funcionar. Y en lo que tiene que ver al acceso a salud, es uno de los sectores más críticos en Venezuela. 8 de cada 10 personas han disminuido su ingesta calórica, la escasez de alimentos y de medicinas es evidente, la infraestructura del sector salud está en deterioro y los costos de tratamiento se encuentran básicamente fuera del alcance de la población. Entonces, bajo este contexto llega el COVID-19 a Venezuela. Y esta pandemia, por ende, intensifica muchas de las fallas estructurales que ya existían en el país. Una de las cosas que hemos visto, que se ha visto más fuertemente afectada, es el flujo de las divisas que vienen de las remesas. Y no solo de las que vienen de las remesas, sino del capital que ingresaba al país por las importaciones y exportaciones que podían llevar las pocas empresas privadas que seguían funcionando. En general, la capacidad de generar ingresos bajo un contexto de cuarentena se ve diezmada. La mayoría de las personas enfrentan muchos desafíos para poder cubrir sus gastos, evidentemente. Y en cuanto a los servicios básicos, que con todo el mundo supuestamente teniendo que estar en el hogar, bueno, las condiciones o la capacidad de proveer los servicios básicos se ve aún más golpeada. Entonces, básicamente encontramos que tanto el flujo de capitales como la capacidad de proveer servicios básicos están muy golpeadas, y esto, por supuesto, también afecta lo que viene a ser los accesos a salud y el acceso a educación. Las instituciones educativas, familias y el Estado venezolano en general no cuentan con la infraestructura y recursos para hacer la educación de calidad accesible durante la pandemia. Y lo que viene a ser el acceso a salud, estamos realmente preocupados porque vemos que puede venir un potencial aumento de los casos de COVID, y el sistema de salud es muy precario y puede verse rápidamente sobrecargado. Si nos enfocamos un poco más, en lo que es la situación de los jóvenes en Venezuela, estos han venido sintiendo el impacto de la crisis política y social ya por años, y como bien lo van a comentar y lo saben mis compañeros el día de hoy, la informalidad ha tomado control del mercado laboral. Existen muy pocas posibilidades de generar lo que consiste, lo que sería una carrera profesional o acceder a empleos decentes. El sueldo mínimo ha caído a niveles ya menores a $5, fluctúa un poco, pero se mantiene más o menos en ese rango. La calidad del sistema educativo, como comentábamos, venía en decaída, está expuesto a conflictos políticos. Las universidades, sobre todo públicas, se ven afectadas en muchos casos por esto. Existen también una necesidad de trabajar, por ende, desde temprana edad para contribuir a la generación de ingresos familiares, y esto dificulta, por ende, el acceso a la educación. Según la última encuesta que realizamos en Venezuela, 45% de los jóvenes urbanos solo trabaja, 27% estudia y trabaja, y solo el 26% estaría estudiando estaría involucrado en algún tipo de educación. Todo este contexto, por supuesto, ha derivado en un aumento de la migración. En los últimos 3 a 4 años hemos visto cómo más de 5 millones de personas han migrado a Venezuela, la mayoría de ellos entre 18 y 45 años, es decir, muchos jóvenes han optado por buscar oportunidades fuera del país, y la situación que enfrentan estos jóvenes que están ahora fuera del país tampoco es sencilla. La inserción laboral ha sido difícil, la mayoría tampoco pueden encontrarse ejerciendo su carrera, y durante el periodo de pandemia también se han visto fuertemente afectados. Lo que sí vemos en los jóvenes es un fuerte activismo. Existe un poca identificación con actores e instituciones políticas, pero sí existe un activismo de base muy fuerte, como el que van a exponer hoy y del que forman parte los otros panelistas. El impacto de la cuarentena en los jóvenes ha sido muy fuerte. De hecho, estos son datos que levantamos en abril y asumimos que todos estos datos deben haber empeorado para estas alturas, pero veíamos que 38% de los jóvenes urbanos no tendrían acceso a educación durante cuarentena de ninguna forma. No solo estamos hablando de que el acceso es difícil, sino estamos hablando de que algunos ni siquiera estarían pudiendo educarse durante este periodo. 34% de los jóvenes urbanos que trabajaban no estarían percibiendo ningún ingreso durante la cuarentena. Suponemos que este número debe haber aumentado también, y solo el 15% de quienes recibían remesas las siguen recibiendo en la misma cantidad. Asumimos que, en vista de lo fuerte que ha sido el impacto sobre la población migrante venezolana, quienes son quienes envían las remesas, este número debe ser ahora incluso menor.
el acceso a los servicios ya era crítico, sigue siendo crítico. Algo que resaltamos mucho es que existe muy poca confianza en los datos de las cifras oficiales de COVID. Del 87% de los jóvenes no confiaban en las cifras oficiales para ese momento. Y además encontramos otros datos interesantes, que alrededor del 13% de los jóvenes urbanos tendría intención de emigrar después de la cuarentena, y 74%, y esto es un dato positivo, estaría dispuesto a participar en organizaciones en pro de la construcción del país una vez que pase el periodo de cuarentena y la pandemia. Todo este contexto lo que vemos es que prepara una serie de desafíos tanto para el país como para la población joven. Y hacemos mucho énfasis en la población joven, no solo porque es el tema de hoy, sino porque es el motor de crecimiento del país, sobre todo encontrándonos en el medio de un bono, un potencial bono demográfico, que está en gran parte siendo desaprovechado. En el corto plazo, obviamente vemos lo que todos esperamos, una incapacidad de generar ingresos y acceder a divisas bajo este contexto de cuarentena y potencial aumento de casos de COVID, una incapacidad por ende de acceder a alimentos y como ven, además lo que nos preocupa mucho es que existe un potencial despegue de casos de COVID y un potencial colapso del sistema de salud que, si bien no afectaría predominantemente a los jóvenes, sería algo crítico para el país, obviamente. En el mediano plazo, lo que vemos es que este efecto, el efecto del COVID y de la cuarentena, va a funcionar como una especie de acelerador, o podría funcionar como una especie de acelerador en el deterioro del sistema educativo, por el sistema educativo no poder estar generando ingresos suficientes durante este periodo. Ya no estaba generando ingresos suficientes durante el periodo anterior, entonces las instituciones educativas se pueden ver afectadas, incluso muchas de ellas cerrar. Vemos un continuo deterioro del sector privado. Muchas empresas no van a poder sobrevivir el periodo de cuarentena y aislamiento social, lo cual seguirá destruyendo aún más el sector privado del país y dará más espacio a un aumento de la informalidad en una manera ya más incluso de subsistencia de lo que ya se encontraba, y vemos que esto también podría derivar en un aumento de la migración. Y la migración no ha sido fácil tampoco. La mayoría de los migrantes enfrentan desafíos muy fuertes para integrarse e insertarse a los mercados laborales de los países vecinos. Entonces esto tampoco parece una solución tan clara al problema. En el largo plazo, y esto es altamente preocupante, de seguir con este ritmo y con esta aceleración de destrucción del sector económico privado y del capital humano venezolano, nos vamos a encontrar frente a una destrucción prácticamente absoluta de la economía formal, una pérdida muy fuerte del capital humano, porque el capital humano que migra o que no migra, pero no logra integrarse al mercado laboral formal, no logra ejercer su carrera, no logra tener las oportunidades de volverse el profesional que quiere ser, se va perdiendo con el tiempo, y vemos que los niños que están saliendo del colegio o ingresando al colegio tampoco están accediendo a una educación de calidad, lo cual afectará al país en las décadas por venir. En general, todo esto genera también dificultad para la recuperación de la institucionalidad. Este es un diagnóstico muy poco positivo, pero que nos deja con la esperanza de que existe un grupo de jóvenes que está activo y buscando soluciones por el país, que puede ser un motor para enfrentar estos desafíos en el corto, mediano y largo plazo. Eso sería por mi parte esta presentación. Quería que esto fuese un pequeño abreboca de lo que va a ser nuestra conversación, y ahora nada, quedamos aquí para conversar un poco sobre esto con nuestros invitados, con Hasler, con Oscar, con Daniela, para ver un poco sus perspectivas. Entonces, no sé, muchachos, ¿quién quiere comenzar? Es una situación crítica en la que cerramos esta presentación. Si quieren, empezamos un poco con sus impresiones al respecto de lo que ha sido el desafío que se está enfrentando y lo que se viene ahora. Oscar, ¿quieres tomar tú la palabra? Iniciemos. Nada, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, a ti, Gustav, al equipo de Equilibrium, y obviamente a las 37 personas que están conectadas en este momento, y además quienes nos verán cuando esto se reproduzca. Yo creo que, bueno,
también agradecer la presencia de Daniel y Hasler, grandes amigos, y qué chévere poder compartir un espacio para que podamos hablar no solo de la juventud en general, sino de pronto cómo a través de una experiencia, digamos, día a día en Venezuela, podemos aportar, así sea a nuestra manera y a nuestra medida, pues valor a esta situación tan difícil que viven los jóvenes, no solo en Caracas, sino a nivel nacional, e incluso los jóvenes que forman parte de la diáspora venezolana. Partiendo de ese hecho, yo creo que el mayor desafío que nosotros podríamos tener a la hora de tratar de traer esas propuestas de valor es por dónde empezar. Y cuando hablamos de dónde empezar, es que estamos hablando que la data o la información, que cuando hablamos de información es poder, pues no la tenemos. Y de pronto muchas de las acciones, o así no hemos podido sentir mucho de nosotros, pero hablo en lo personal, a veces podemos sentir que los esfuerzos que estamos haciendo no sabemos si son, digamos, los más acertados porque no sabemos hacia dónde está el nivel más crítico, ¿no? Sobre todo de la población vulnerable dentro de la juventud venezolana, que al final muchos dicen que la juventud venezolana en sí puede ser una población vulnerable, ya que las condiciones de vida, crecimiento y aspiraciones de prosperidad pues están sumamente lejos. Y con esta pequeña introducción yo creo que lo que primero que podría decir es que este estudio que se hizo a través de Equilibrium Center me parece que es valioso y puede ser aún más valioso a futuro, ya que a pesar de que poca gente está hablando de esto, ustedes sí lo están haciendo. Y además lo están haciendo desde Perú, independientemente que las operaciones tengan desde Perú y tengan el ojo puesto en Venezuela, y de ahí que los temas pues, que se están dedicando me parece sumamente valioso. Voy a hablar de juventud y estoy totalmente de acuerdo con, digamos, la línea que saca la investigación. Yo sí creo que la juventud venezolana cree en el activismo, no todas, evidentemente no todas, porque de pronto no todas tienen la oportunidad de dedicarse a esto, ¿no? De pronto la mayoría tiene que resolver su día a día, como todos nosotros, pero de pronto algunos con unas condiciones mucho más adversas. Pero aún así podemos encontrar a lo largo de ancho, a nivel nacional, jóvenes sumamente valiosos que quieran aportar una causa, y probablemente una causa que por ahora está más en una idea que en una aspiración de algo que conocieron en su momento, y eso me parece muy poderoso, de hecho me parece muy loable. Hablar de la juventud venezolana, yo creo que es hablar de muchísimos retos, y además no solo retos actuales, sino retos futuros, y ya estoy seguro que lo va a ejemplificar muy bien Hasler, lo va a ejemplificar muy bien Daniela, pero hablando, por ejemplo, de la experiencia que hoy está teniendo la ONG Compromiso Compartido, que es la organización que hoy tengo la oportunidad de representar, que estamos en 2 lugares de Caracas trabajando, en San Blas Petare y en Brisas de Propatria Katia, de hecho 2 sitios bastante vulnerables, en muchísimos sentidos, debido a que estamos en una emergencia humanitaria compleja. Gran parte, digamos, de los beneficiarios del programa y los interesados en los programas que proponemos son jóvenes venezolanos. Y cuando hablo de jóvenes, puedo lanzar un radio o un margen de chamos entre 13 hasta 28 años, y eso me parece sumamente valioso, porque a falta de oportunidades, de pronto lo que el Compromiso Compartido está trayendo a estas comunidades puede ser algo que estoy seguro que se agradece, y además nos los hacen saber. Ya lo hablaremos un poco más adelante. Yo sí tengo varias preocupaciones que ya buscaré compartirlas con ustedes sobre los retos que nos vienen como juventud, no solo por Venezuela, sino incluso a nivel regional, ¿no? O sea, el ejemplo que nosotros podríamos dar y lo que nosotros también podríamos aportar a una región como es la latinoamericana. Pero esto como que a modo de preámbulo, porque quisiera obviamente oír a Daniela, a Hasler y a ti, Gustav, para que sigamos conversando. Daniela, tú eres médico, ¿tú cómo lo ves? Estamos Bueno, en pandemia. ¿Cómo ves tú? se me deja graduarme. Bueno, primero, evidentemente, quiero agradecerles la invitación. Bastante grato conversar con ustedes tres, que bueno, de parte considero jóvenes súper activos y también los considero amigos, si se quiere. Y al público que está, bueno, espero que sea bastante de provecho esta conversación. Yo creo que, y en la línea de la investigación que hicieron ustedes, nosotros tenemos un panorama bastante particular, porque a nivel mundial lo que se vio o lo que se sigue viendo con el coronavirus es que afectaba, en teoría, en su mayoría, población un poco mayor. Sin embargo, cuando hablamos de nuestra propia pirámide poblacional, vemos el cambio, y no es porque acá haya cambiado absolutamente nada respecto al virus, aunque eso sigue, obviamente, como todo, investigándose con el virus, pero es que el joven venezolano es el que sale a trabajar, el que, bueno, en su mayoría, el que está regresando de otro país porque no pudo sustentarse en él, y es el que lamentablemente va a seguir siendo más afectado de esta crisis
sobre el anterior que veníamos hablando, que tú les explicaste muy bien, Gustav, en la exposición. Entonces, yo creo que ahí como jóvenes tenemos un campo particular, que es marcar la diferencia entre lo que pudiera ser la población en general en cualquier lugar y lo que deberíamos hacer nosotros como jóvenes venezolanos o como activistas jóvenes venezolanos, que es tomar un poco más de conciencia respecto a la situación. Ahorita el tema del coronavirus, que bueno, es uno de los temas de este foro, ha pasado a segundo plano por otras movidas mundiales, y nosotros creo que tenemos una responsabilidad bastante grande en cuanto a seguir estando pendiente de qué es lo que pasa respecto, por un lado, al coronavirus y por otro lado, a nuestra emergencia humanitaria compleja, que es algo que se ha agravado evidentemente. Yo creo que ese es uno de los principales retos, el no caer en el momento, en el día a día, y el seguir teniendo como madurez de decir, ya va, vamos a planificar un poco qué es lo que ha fallado en Venezuela como tal. Aprovecho aquí para hablar de lo que hace mi organización. Hazlo Hoy es una organización que se dedica a educar en salud pública, y bueno, es básicamente eso lo que ha venido fallando. Nosotros tenemos años sin boletín epidemiológico, sin un Ministerio de Salud que diga realmente qué es lo que se tiene que hacer en temas de políticas de salud, y nosotros nos dedicamos a ver qué es lo que se puede hacer con nuestros jóvenes para enseñarles a través de la salud a ser líderes y a recuperar eso dentro de nuestras comunidades. Antes de todo esto, bueno, empezamos con un piloto en Petare, y bueno, con todo lo del coronavirus, evidentemente no pudimos seguir yendo en José Félix Rivas, casualmente, que fue, bueno, es uno de los barrios más afectados por nuestra dinámica nacional. Pero bueno, yo creo que como jóvenes podemos hacerle frente a esto, y como venezolanos que siempre estamos en el día a día diciendo, bueno, vamos a echarle pierna a esto, vamos a seguir adelante. Creo que si tenemos un poquito de madurez al momento de tomar nuestras decisiones y de seguir ensamblando voluntades, por decirlo, o uniendo voluntades, como dice una gran amiga de Oscar y mía, podemos salir adelante en esta pandemia y en la situación nacional como tal. Hasler, ¿tú cómo lo ves? Tú has sido parte del movimiento estudiantil, has estado involucrado en lo que es el liderazgo joven desde hace tiempo ya. ¿Cómo crees tú que los jóvenes pueden contribuir a superar y bueno, incluso construir país frente a los desafíos que están enfrentando actualmente? O sea, tanto durante este periodo post-coronavirus o durante el coronavirus y este periodo que puede ser de reconstrucción, porque como lo vemos en muchos lados, las crisis pueden presentar a veces oportunidades hasta cierto punto que pueden traer algún espacio para una reforma política, para poner presión sobre algunos temas que quizás los jóvenes puedan aprovechar o podamos aprovechar de una manera inteligente o eficiente. Sí, sin duda. Y yo añadiría también, antes de pasar a la perspectiva, añadiría el diagnóstico, que la población joven al final se está viendo afectada, yo digo que por un triple factor que otro grupo etario quizás no resiente. El primero es el tema educativo, que en Venezuela se lleva al extremo. O sea, quizás en otros países lo que se está viendo es, bueno, que la educación a distancia sin un profesor capacitado para eso quizás no sea tan efectiva como la presencial, pero es que en Venezuela, en muchos de los casos, y lo decían los números que tú presentaste, ni siquiera va a ser a distancia porque hay esa imposibilidad. Entonces la educación que pues toma buena parte de la población joven en cualquier lugar del mundo está en riesgo. Lo segundo es el empleo, donde sin duda las cifras de pérdidas de empresas es absurda en todos los países del mundo. Ya Venezuela venía con un decrecimiento en la cantidad de empresas en el país, además con una capacidad de ahorro por el suelo. Sin duda va a dejar, y ya ha dejado a muchos jóvenes sin fuentes de ingresos. Y lo otro es que el cambio que esto va a generar para el mundo, al final nosotros lo vamos a vivir mucho más porque nos queda mucha más vida por delante. O sea, quizás ya una persona mayor, los años, viéndolo numéricamente, los años que va a vivir en esta nueva normalidad, como se ha llamado, son relativamente pocos al resto de vida que tuvo con la antigua normalidad. Nosotros nos va a cambiar por completo hasta la manera de relacionarnos de aquí en adelante. Entonces creo que esos tres elementos hay que tenerlos muy claros. Y en Venezuela,
a pesar de que pues estamos entre los países que están en riesgo de hambruna, que estamos en un país donde no hay ni siquiera agua, donde no hay electricidad, donde no hay gas para cocinar, donde está la gente volviendo a cocinar a leña, eh, hay jóvenes que se están reinventando y resolviendo, ¿no? Yo creo que ahora el venezolano, eso tiene su parte buena y su parte mala, pero la parte buena es que siempre está buscando maneras nuevas de solucionar los problemas. Y, por ejemplo, incluso desde el tema de la solidaridad, y me quiero enfocar en esto, o sea, es increíble, ojalá hubiese capacidad para que el impacto de eso fuese muchísimo mayor, pero se han visto organizaciones desde la iglesia, ONGs o grupos de vecinos, que desde el simple hecho de recolectar alguna comida para poder llevársela a otras personas que saben que están afectados, creo que es de admirar. El caso, por ejemplo, hemos visto, y lo tengo que decir porque vengo de ahí, a los estudiantes de la UCB, cómo he visto que le llevan incluso comida a los vigilantes, al personal que trabaja. En estos días los de medicina, por cierto, de la escuela Racetti fueron a llevarles insumos a los que siguen trabajando aún a pesar de esta cuarentena. O sea, ha habido también, eso siempre pasa en Venezuela, de una nube de desolación siempre aparecen esos rayos de solidaridad, de esperanza y de tejer un futuro juntos. Y yo creo que eso es lo que nos va a permitir salir adelante. O sea, no es sentarnos a llorar, no es quedarnos de brazos cruzados, no es, como lamentablemente ha sido la actitud de venezolanos por muchos años de nuestra historia, y quizás es la causa de lo que estamos sufriendo hoy, esperar que otros resuelvan, esperar que el papá Estado me dé, esperar que otros se arriesguen. Creo que ha ido surgiendo mucho de ese entendimiento de que, bueno, papá Estado no le da para todo, y mucho menos cuando no quiere, y no puedo también depender de que otros hagan sin yo involucrarme. Entonces, cada vez más, y esa cifra que tú decías, me impactó de la cantidad, de la disposición, por lo menos que hay a involucrarse. En la práctica no todos se involucran, pero sí siento que hay un incremento sostenido de participación en distintas vías. Algunos lo consiguen en la iglesia, otros lo consiguen en partidos políticos, otros lo consiguen en ONG, otros lo consiguen apoyando al colegio o al liceo del cual se graduaron y quedaron con alguna vinculación, o con su grupo de vecinos, o en el deporte o la cultura. O sea, espacios hay para todos, y creo que eso es de resaltar. Y ahí aprovecho para entonces hablar de un proyecto que estamos llevando, que es el Foro Permanente de Juventudes, que precisamente busca hacer eso, ¿no? O sea, dar un espacio para que se encuentren jóvenes que quizás no se habían encontrado nunca. Porque la realidad es que los del movimiento estudiantil, los de partidos políticos y los de ONGs son quizás un grupo relativamente pequeño, que todos nos conocemos además, y que tenemos siempre muchos espacios de formación o de discusión y de debate comunes en los cuales nos encontramos. Pero hay otros sectores que parecen estar olvidados. Por ejemplo, el sector de los emprendedores, el sector de los cultores, de los jóvenes que hacen cultura en cualquiera de sus expresiones, los jóvenes que tienen algún tipo de liderazgo comunitario, local, sin necesidad de estar vinculado a una ONG o partido político mucho más grande. También tenemos jóvenes que han venido teniendo una presencia importante en lo internacional, que aún viviendo en Venezuela tienen espacios de vocería y de visibilización de lo que vivimos en organizaciones multilaterales y en otros países. Y también tenemos, por ejemplo, el liderazgo de grupos vulnerables, o sea, cómo las personas con discapacidad se han organizado y hay jóvenes ahí, cómo los indígenas se han organizado y hay jóvenes ahí, incluso los grupos a favor de los derechos de la mujer, donde también hay muchas jóvenes. En este Foro Permanente de Juventudes tratamos de conseguir a estos 7 grupos que identificamos el liderazgo en Venezuela para, primero, transferirles algunas herramientas básicas de liderazgo, de comunicación, y para fortalecer su actividad, y luego ponerlos a pensar en conjunto cómo es la Venezuela que sueña el joven venezolano que está en Venezuela sufriendo esta situación. Entonces creo que eso es lo resaltante. Teníamos planificado hacerlo pues, de manera presencial, hemos tenido que migrar a la vía virtual, y tenemos más de 600 personas en 8 estados del país registrados. Ahorita están en un proceso de formación en línea que esperamos, ojalá a fin de año, de repente poder tener encuentros con grupos pequeños de esta cifra grande para poder avanzar en esa visión compartida, ya no solo de políticos y activistas, sino también de jóvenes con liderazgo en su sector que quizás no se habían metido nunca en lo público antes de esto. Comentabas, Hasler, el tema de que los jóvenes tienen una capacidad de reinventarse, el joven venezolano tiene una capacidad de reinventarse, de ver cómo resuelve en un contexto totalmente adverso. Algo que nos parecía muy interesante es cómo ha venido surgiendo mientras hacíamos este estudio de juventudes bajo el COVID,
cómo han venido surgiendo los mecanismos para ofrecer servicios al exterior, por ejemplo, dentro de la población joven. Vemos que muchos jóvenes están programadores, diseñadores gráficos, cualquier persona que está en el mundo de la administración, de la contabilidad, están viendo cómo ofrecer servicios al exterior, al extranjero. Es una manera de generar divisas, una manera de generar ingresos, una manera de estimular la economía de una u otra forma mediante su trabajo personal, ¿no? Eso es algo que nos había llamado mucho la atención porque muestra eso que tú comentas, esa capacidad de reinventarse en un contexto donde tienes tantos desafíos y tantas barreras para poder hacerlo de forma normal. Yo creo que esto es algo que se va a traducir o se puede traducir también en la capacidad de influenciar, de diseñar y de proponer políticas públicas que sean innovadoras en este sentido. Yo creo que Venezuela puede empezar a entrar en un proceso lentamente bajo un contexto de cambio institucional que permita crear las bases de un nuevo modelo de gobierno. Y ahí creo que los jóvenes pueden jugar un rol con este entrenamiento forzado que han venido teniendo durante todo este periodo de reinvención que permita justamente reinventar la política pública venezolana. Oscar, ¿tú cómo ves eso, por ejemplo? ¿Tú crees que la innovación que vemos en la cancha económica, en la cancha privada, puede pasar a la cancha pública también? Sí, a mí el tema de la innovación es algo que me mueve bastante, o sea, creo que es algo que me inspira en el día a día, también el tema de gerencia pública, de hecho, por ahí fue que me fui formando. Hasler también está terminando su máster en gerencia pública, por cierto. Yo creo que tratando de enfocar, obviamente, lo que les quiero decir a modo positivo, comienzo de esta manera, que es lo que a mí me preocupa, que me puede estar preocupando, es que el joven venezolano, evidentemente por tantas barreras que tenemos día a día, buscamos de manera directa e indirecta la oportunidad afuera, que es normal, no se critica. Es decir, si tú eres diseñador gráfico y te pagan más un freelance, un trabajo a distancia en Panamá que en Venezuela, obviamente lo vas a aceptar. Pero uno también se pregunta de qué manera o cuándo será el momento en el cual ese joven venezolano se pueda proyectar acá, ¿no? Y yo creo que hacia allá nosotros queremos enfocarnos. Y esto lo puedo lanzar un ejemplo mucho más directo, la cantidad de jóvenes que están afuera trabajando, que quién sabe si el día de mañana volverán. Tratando de arrojar un comentario un poco más amplio para aterrizarlo en una idea principal, eh, que es el día de mañana, cuando Venezuela quiera traer ese talento, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo creo que eso es lo que lo deberíamos ir pensando una vez. Por decirlo sumamente rápido, un espacio que coincidimos Asler y yo, que era la mesa de Plan País Juventudes, que era pensar el día de mañana, en el marco de una posible transición en Venezuela, qué podría pasar con la juventud venezolana, y entender que de pronto eran escenarios de 3, 6, 9 meses. Esto ya lo podrá explicar mucho, mucho mejor Hasler. Y una de las cosas que en lo personal yo podía deducir es que, y no tengo, digamos, temor en decir esto, es que no sé si el tema juventud era prioridad en la agenda, no lo critico, pero si no es prioridad para otros, entonces nosotros en nuestros espacios sí lo vamos a hacer, o sea, sí vamos a tratar entonces de poner en palestra, digamos, esos incentivos a que la juventud venezolana el día de mañana sea productiva, de nuevo, de forma directa o indirecta para Venezuela. Haller a su vez comentaba algo que es el tema de la solidaridad. Estoy seguro que Daniela, Haller y yo nos identificamos con eso en el sentido de que hoy en día es mucho más por solidaridad y por querer hacer, digamos, un acto de caridad que otra cosa. Yo creo que hoy en día sin aras de ir a lo malo, sino ir a lo bueno, yo creo que esta es una oportunidad de encontrar espacios reconciliatorios para los venezolanos. Es decir, entre más adversa está la situación, yo creo que está la oportunidad de ayudarnos mucho más entre cada uno de nosotros. Y esto lo podría aterrizar en uno de los proyectos que estamos manejando, que a través, digamos, de la cultura y la creatividad estamos creando y buscando escenarios para la reconciliación nacional. Y es que hablar de reconciliación, y lo quiero aterrizar de pronto ya para finalizar, no lo podemos tener como tabú. Al fin y al cabo, la única manera de sacar a Venezuela adelante, y es algo que tenemos que entender, es cuando todos nos empecemos a apoyar. Y hablar de reconciliación no es hablar de injusticia o impunidad. Hablar de reconciliación es reconocer al otro para poder lograr un objetivo común. Y mucho más un escenario, digamos, tan crítico como está el tema venezolano. Hablar del empleo yo creo que es una cuestión crítica. Hablar de política en sí en general, yo creo que la percepción hoy que se tiene de política es un escenario sumamente ambiguo. Es decir, entre cosas que nos presionan y nos pegan contra la pared día a día, pues no nos queda otra que vamos a juntarnos para tratar de combatir esta presión, independientemente que sea rojo, azul, verde o amarillo. Entonces, yo creo que ese mensaje desde la juventud es mucho más digerible en la sociedad venezolana que desde escenarios políticos, por ejemplo, del gobierno de transición o del régimen de Nicolás Maduro. Así creo que somos nosotros quienes de verdad lo podemos levantar sin temor alguno, que desde esta escuela
digamos, que nos busquen pelea, ¿no? Entonces, hablar de innovación y hablar de políticas públicas efectivas, yo creo que va a iniciar, y eso va a tener sentido cuando nosotros empezamos a entender que esas políticas públicas efectivas o esa posible innovación va a venir únicamente cuando hay una aceptación primero entre nosotros mismos. Lo veo como escalón a escalón. Primero vamos paso por paso para poder competir, digamos, al nivel que va el mundo. Yo creo que ahorita tenemos tantos problemas al frente que no vemos que el mundo vaya a otra velocidad. Entonces, para lograr esa velocidad, yo creo que tenemos que solucionar algunas cositas en casa, y como digo, creo que eso lo podemos solucionar si nos reconocemos unos a los otros. El periodo de juventud es un periodo bien complejo, ¿no? La mayoría de los expertos hablan sobre el proceso de descubrimiento de lo que uno es, la persona, personalidad. Es un periodo muy emocional. Y una de las cosas que he resaltado, en las que ha tenido un impacto muy fuerte este periodo de cuarentena, es los temas emocionales de las personas, ¿no? Entonces nos hacían por acá una pregunta dirigida a Daniela, respecto a la situación a la depresión o a las enfermedades que puede causar, más allá del virus, este contexto de pandemia, este contexto de cuarentena, ¿no? Nosotros en el estudio que hicimos analizamos un poco esta situación y vimos que las principales emociones que manifestaba tener la gente era ansiedad, estrés, preocupación, aburrimiento, soledad. Todos son sentimientos que tienen una connotación negativa y presentan desafíos personales muy fuertes para los jóvenes en un contexto, sobre todo entendiendo la fragilidad que puede tener el proceso de transición que enfrentan los jóvenes, ¿no? Donde hay tantos factores en juego. Entonces, no sé, Daniela, esta pregunta que nos hacían por acá, ¿puede esta situación del coronavirus causar depresión en los jóvenes? 100%, y es un tema que, bueno, nosotros desde una de las iniciativas que tuvimos al principio de esta cuarentena, o que tenemos, que se llama Corona Info Venezuela, desde nuestra organización hicimos una especie de formato de telemedicina para, bueno, atender un poco lo que estaba ocurriendo en primera instancia con la desinformación. Y una de las primeras alianzas que hicimos fue con la Asociación Venezolana de Psiquiatras, o bueno, de psiquiatría como tal, porque es un tema que siempre solemos dejar de lado, o que siempre solemos decir, no, el que consulta al psicólogo o al psiquiatra es porque está loco, y realmente no es así. Yo creo que nosotros tenemos que normalizar un poco que la salud mental es un tema de salud en general. O sea, no hay que tomarlo como esta persona ya se les fue un tornillo, por decirlo de alguna manera coloquial, sino es un tema muy serio, al igual como puede ser un tema de hipertensión arterial, de diabetes. O sea, nosotros tenemos que ver este tema como algo, como lo que es una enfermedad o una situación de salud, por decirlo de alguna manera. Definitivamente, esta situación de confinamiento, de no saber realmente qué puede pasar el día siguiente, es lo que puede desencadenar procesos que ya venían o que eran preexistentes en una persona. No quiere decir con esto que de cero una persona no pueda desarrollar algún tipo de depresión, pero por lo general son procesos que vienen en el tiempo, y que con estas situaciones se desencadenan o se afianzan mucho más, y bueno, más si no tenemos un correcto manejo de la situación. Las consultas psiquiátricas y psicológicas son unas de las más pedidas dentro de tanto nuestra plataforma como la mayoría de las plataformas con las que he tenido oportunidad de participar o de cohabitar, por decirlo de alguna manera, dentro del país. Y sí es importante que nosotros como jóvenes tomemos ahí una bandera y ayudemos, si estamos en la capacidad de hacerlo, a nuestros adultos mayores, por ejemplo. Hay un plan, así como Hasler mencionaba la solidaridad dentro de la UCB, hay un plan acá en Venezuela que se llama El Buen Vecino, que se dedica a ayudar a quienes se quedaron solos. Que bueno, ahí incide la salud mental, ese detalle a quien se quedó solo y necesita saber que hay alguien pendiente de él, es importante. Nosotros también como organización, en conjunto con otra organización, desarrollamos Snacks for Heroes, que bueno, se ha desarrollado en varios países, y en una campaña que realizaron en España, hablaban de copiar lo bueno, y también trata más de eso, de la parte psicológica, de no solamente, bueno, esto de Snacks for Heroes habla de llevar un plato de agradecimiento a nuestros médicos, enfermeras, camilleros que están en las emergencias de los hospitales,
Pero más allá de la parte nutricional o alimentaria de esta situación, nosotros nos concentramos en eso, en la parte psicológica de estoy llegando para ayudar con algo y no estás solo. Entonces sí, es muy importante la pregunta. Como te digo, o bueno, les digo, si bien de la nada no pudieran desarrollarse la mayoría de las enfermedades, o bueno, en este caso me están preguntando por la depresión, pero sí pudiesen acentuarse situaciones que venían del pasado, o esta situación definitivamente tiene que ser manejada con mano zurda, como dicen por ahí, y aceptar como a modo de consejo, cuando necesitamos hablar con alguien, cuando necesitamos decir, mira, no estoy bien, no sé qué pasó con mi universidad, por ejemplo, y no sé cuándo voy a volver a la realidad. Hay que decirlo y hay que saber que todos estamos en lo mismo y no es algo solo personal, sino el mundo está en lo mismo y bueno, creo que tenemos bastantes herramientas para apoyarnos. El tema emocional es bien complejo. Nosotros hemos hecho varios estudios también respecto a la población migrante. Hemos conversado de este tema ya en otros web talks. La mayoría de los migrantes venezolanos también se encuentran enfrentando fuertes desafíos. La mayoría son, o buena parte de ellos son jóvenes. Y está predominando justamente el miedo, está predominando la preocupación, la ansiedad también en esta población. Y no solo esto, sino que se empieza a combinar con otro factor que juega un rol importante en Venezuela y que quizás es uno que todos nosotros hemos sentido en algún momento y que nos frustra mucho, que es esta desesperanza, ¿no? La frustración de no poder ver tanto tiempo, no terminar de ver un cambio concreto, genera que de repente la gente pierda la motivación, que los jóvenes pierdan eso es lo que se llama el drive, esa cosa que los impulsa hacia querer buscar un cambio, ¿no? Acá nos preguntaban cómo despertar el liderazgo dormido en los jóvenes actualmente frente al desánimo por la situación. Hasler, ¿cuál sería tu receta para eso? Sí, bueno, comenzando que no es una pregunta fácil, precisamente porque no hay receta, ¿no? Pero yo creo, porque además la pregunta es cómo despertar el liderazgo, ¿no? No es cómo pedirle a alguien que se sume a una iniciativa que ya existe, cosa que es distinta. El liderazgo es empoderador, el liderazgo es que el joven sienta que tiene capacidad de hacer algo. Y ahí voy a hacer también dos reflexiones. La primera es sobre lo que yo he llamado lo que es la conciencia de poder, ¿no? Es básicamente la capacidad que tiene que tener alguna persona, sobre todo que se quiera dedicar a generar algún impacto, de saber qué poder tiene. Y la verdad es que los jóvenes tenemos mucho, pero tenemos poca conciencia de ello. Muchas veces, bueno, porque el proceso político no lo están llevando jóvenes, o vemos que los líderes de la sociedad, bien sean empresariales, políticos o del sector que sea, son personas mayores y que los jóvenes que de repente son iniciativas muy pequeñas, hay como cierta resistencia a lanzarse. O sea, y un poco para eso somos jóvenes también, para poder equivocarnos con tranquilidad. Me decía mi profesor que hay que aprovechar los espacios para equivocarse con tranquilidad, sabiendo que tus decisiones no van a generar costos enormes para la sociedad porque precisamente aún estás en un espacio que te permite equivocarte. Muchas veces el miedo al equivocarse frustra muchísimos liderazgos, el miedo al que dirán frustra muchísimos liderazgos, y el no tener una conciencia clara de qué capacidad tienes tú de incidir también. De repente alguien es líder en un sector, pero se inhibe de dar un paso más porque siente que no le corresponde, o siente que no va a ser capaz, o siente que no es el momento, o una cantidad de dudas que abundan, que frustran mucho o cierran mucho sus caminos al liderazgo. Y yo creo que el líder, la verdad es que tenemos que, y cada vez el mundo está llevándonos a eso. O sea, ya incluso uno cuando ve, alguien se pone a buscar, bueno, ¿qué características están buscando los empleadores para yo colocarles en mi currículum? Se va a conseguir con que todos dicen el liderazgo. Ya no es el seguir instrucciones, ya no es el ser puntual, ya seguramente cada vez menos aparece la palabra ser responsable, que a pesar de que evidentemente es un valor que hay que rescatar, pero no es lo que se busca, sino que están buscando más bien es liderazgo, capacidad de comunicación, de resolución de conflictos, de trabajo en equipo, y eso lo que nos da a entender es que el líder no es un elegido en la sociedad, ni el líder puede ser nada más una sola persona al cual hay que cargarle todas las preocupaciones y las esperanzas de la gente. O sea, todos tenemos que cumplir un rol de liderazgo en el marco de nuestras capacidades y lo que tengamos. Y ahí hay un autor, un académico americano,
que habla o ha desarrollado la categoría de los estudios cívicos. Y él básicamente define a un ciudadano como alguien que se está preguntando todo el tiempo qué podemos hacer. Y yo creo que esa es una pregunta altamente motivadora que tiene que sacarnos de la inacción, ¿no? Y él en inglés, ese what should we do, él lo divide, evidentemente el ciudadano tiene un qué, hay algo que lo motiva, que lo incomoda, que lo indigna, que lo mueve de su zona de confort. Luego hay un deber, el should, o sea, tiene una obligación moral, no porque a nadie se lo diga, sino porque tiene un sentido de que debe hacer algo, de que no se puede quedar inerte ante una situación que está pasando. Luego habla de nosotros, el we, evidentemente el ciudadano no existe solo, o sea, el ciudadano tiene que contagiar a los demás, tiene que participar, tiene que moverse juntos, y al final eso termina en el do, en el hacer. O sea, de nada sirve mucha reflexión si no se termina haciendo nada. Creo que en la medida en que más jóvenes nos preguntemos, porque además no es que me lo pregunte un día y ahí quedó, todos los días, ¿qué podemos hacer ante lo que está ocurriendo? ¿Qué podemos hacer ante lo que estoy viendo y no me parece correcto? ¿Con qué cuento? ¿Qué necesito buscar? ¿Dónde lo consigo? En la medida en que nos hagamos preguntas que nos empoderen a todos, en esa medida seguramente vamos a ver muchos más jóvenes. Y creo que eso debe fomentarlo no solo la educación, que ojalá lo hiciera. Lamentablemente el sistema educativo hoy dudo que, sobre todo el público, que oriente esfuerzos en fomentar la iniciativa de los jóvenes, pero también fomentarlo por todas las vías. O sea, que nosotros incluso en nuestras redes sociales, con nuestros amigos, con nuestros grupos de WhatsApp, incluso en estos espacios, pongamos a la gente en esa situación incómoda, si es la primera vez, de que, bueno, ¿qué puedes hacer ante lo que no te gusta? ¿Qué puedes hacer tú? No esperar que otro lo haga, sino qué puedes hacer tú con tu grupo y qué puedes, después que no seas tú, sino un ustedes y un nosotros, para solucionar lo que no nos satisface. Sí, ahí, Oscar, tú debías comentar algo. Sí, quería agregar algo que para mí es importante y quería aprovechar el espacio. Y comienzo diciéndole a Cristian Castro que estoy de acuerdo con lo que acaba de escribir. Espacio para aportar ideas son muy importantes y mucho más esas ideas que nos hagan ir más allá, ¿no? A la hora de hablar de liderazgo, lo aterrizo mucho en organización cívica, ¿no? En de qué manera nosotros podemos organizarnos para. Yo creo que la mayoría, y me atrevo a decir eso, ¿no? La mayoría de las personas piensa que mover a masas de gente, pues ahí se ve el liderazgo, y yo opino todo lo contrario. Cuando tú ves esa balanza entre movilizar, organizar a las personas, lo que tiene que ¿sabes? Como sobreponerse es organizar. Cuando tú organizas a la gente, cuando hay una causa común, cuando la idea es clara, cuando hay una narrativa compartida, pues eso tiene sentido. Y hoy, lamentablemente, no existe pues una gran narrativa dentro de la juventud venezolana. Yo creo que simplemente hay distintos nichos, y una de las maneras para sobrellevar eso, y estoy de acuerdo con lo que se acaba de decir, es que no hay que esperar que esa gran iniciativa surja. Yo creo que desde cada uno de nuestros espacios, organizando cada uno de nuestros grupos, eso puede tener sentido, pero tan sencillo como entender que el poder en sí del líder viene de las personas que lo siguen. Entonces, por eso el líder tiene que plantear pues un escenario en el cual todos se puedan sentir identificados, todos puedan aportar y además puedan generar una estrategia para. Hasta el momento que nosotros no tengamos una estrategia para lograr nuestros objetivos, estoy convencido que no lo vamos a hacer. Y parte de esto, obviamente, podría profundizar un pelo más, ¿no? Pero parte de esto, y lo recomiendo, es el Leadership Program, el programa de liderazgo de la Universidad de Harvard, que de hecho ellos han asesorado a nivel mundial a muchísimos grupos, sobre todo jóvenes, a cómo fomentar el liderazgo y la organización cívica. Y yo creo que vale la pena, y quien esté interesado se lo puedo mandar por correo, me escriben por Instagram y les mando el material, porque el tema de cómo organizar a mi comunidad. Se nos fue ahí, Oscar. No, se cortó. Yo quería aprovechar para comentar algo que le estaba diciendo en la intervención anterior, que es cómo hacer las políticas públicas y cómo llegar a ese espacio en el cual tengamos una cierta estabilidad para poder realizarlas. Y creo que ahí entra perfectamente que nosotros tenemos que reconocer que como jóvenes o como sociedad, sin saberlo, hemos entrado también en algo que llamamos, o bueno, lo aprendí hace poco, para serles muy honesta, que es o bueno, yo lo he identificado así en este tiempo de pandemia, y he tenido tiempo de reflexionarlo. Estamos todavía en la parte de las actitudes de prejuicio.
estamos a tiempo de cortar eso de raíz y poner un clima de que conozcamos como jóvenes que no todos somos iguales, que cada quien tiene pensamientos perfectamente válidos dentro de sus áreas de trabajo, dentro de sus áreas de estudio, pero que esa parte de los prejuicios puede ir mucho más lejos si no lo detenemos a tiempo. Yo siento que como venezolanos día a día estemos dentro a una carga, que vayamos a otro país y seamos bien o mal recibidos, que dentro del país tengamos una serie de situaciones a las cuales nos hemos capacitado por medio de vivir, básicamente porque nadie nos dio un manual al principio, no lo mencionaba, que hemos ido aprendiendo en el día de ahorita, reconozcamos esto. O sea, porque las actitudes iniciales luego pasan a mucho más, luego pasan a discriminaciones como tal, y terminan en situaciones mucho más graves como, bueno, va a sonar como que lo estoy diciendo súper negativa, pero terminan en actitudes de genocidio. Entonces, creo que nosotros tenemos esa oportunidad de cambiar y es uno de los grandes retos que yo quería compartir hoy con ustedes, que es que tenemos como sociedad y como ser al otro, como un ser que puede tener opiniones perfectamente válidas y que puede ser perfectamente diferente a nosotros y que está en nuestra misma sociedad. Entonces, quería dejar eso ahí porque Oscar está hablando de cómo crear un ambiente o cómo poder tener nuevas políticas públicas, y creo que para poder hablar de eso hay que tener cero sesgos, y eso pasa por tener cero prejuicios también. Sí, yo creo que las políticas públicas y, bueno, los movimientos que creamos para llegar a políticas públicas inclusivas, políticas públicas exitosas, tienen que ser en sí inclusivos. De hecho, con el tema de la juventud vemos varios puntos importantes, ¿no? Hay muchos profesionales, muchos investigadores a nivel regional que están hablando de cómo crear políticas públicas que tomen en cuenta a la población joven, de la misma manera que se están buscando crear políticas públicas con enfoque de género, con enfoque en discapacidades, que sean políticas públicas que piensen en los diversos grupos poblacionales, cuál es el impacto específico que tiene cualquier política pública, cualquier acción pública o cualquier acción política sobre ciertos grupos específicos, y por ende que pueda buscar sacar ese mayor beneficio o tener el impacto correcto sobre cada uno de los actores de la sociedad, ¿no? En ese sentido, las políticas públicas, cuando vamos al caso de Venezuela, donde de repente se siente que, bueno, las políticas públicas están fuera de mi alcance, esa es decisión de un gobierno al cual yo no tengo acceso, de un régimen al cual yo no tengo acceso, o los mismos líderes que yo respeto, de repente están fuera de mi alcance, yo no puedo influir sobre lo que ellos hacen. Ahí es donde entra un poco ese rol de liderazgo, ese rol de proactividad y ese rol de ver cómo hago que lo que yo creo, lo que yo considero, llegue a ser tomado en cuenta dentro de las acciones de los líderes, dentro de las acciones de los hacedores de política pública, dentro de las personas en el sector privado, etcétera, ¿no? Yo creo que también es responsabilidad de los jóvenes visibilizar cuáles son los desafíos que enfrentan los jóvenes. Y ahí desde Equilibrium Zen de lo que buscamos justamente es poder generar data, poder generar información, poder generar herramientas que permitan a los tomadores de decisiones y a los actores de la sociedad a incluir este tipo de enfoques dentro de sus políticas públicas. Lo hacemos desde la migración, desde la población migrante, desde la población joven y desde diversos grupos demográficos que hay que tomar en cuenta en todo momento. En vista de que siento que estamos empezando a tener ya los problemas de conexión con Venezuela, que son, bueno, parte, por supuesto, de lo que sucede en este tipo de eventos, le voy a pedir a Hasler y a Dani unas últimas palabras de despedida y algún último mensaje para quienes nos están escuchando. Sí. No, bueno, primero agradecer el espacio y a todos los que se pudieron conectar. Creo que hay cosas que a veces se dan por sentado y no se les dedica el tiempo para discutirlas, y bueno, aprovechar que cada uno estamos en nuestras casas para visibilizar estos temas y discutirlos, creo que es bastante nutritivo para todos. Y por otro lado, yo también quiero cerrar hablando de lo político, ¿no? Porque muchas veces, y seguramente hay alguien en este grupo
que se involucró en algún tipo de activismo, alguna organización, precisamente porque había alguna situación que no toleraba, o sea, que sentía que eso no estaba bien y podía hacer algo. Y a veces pasa que cuando tú hablas de las políticas públicas, se genera como una frontera invisible entre lo que es ser ciudadano, entre lo que es ser activista, entre lo que es luchar por una causa y el mundo político. Y es una mentalidad que lamentablemente ha generado que entonces los buenos, los talentosos, los que tienen buenas ideas no se dediquen a lo político y ha pues caído en las manos que ya todos conocemos, ¿no? Con todas las consecuencias que ha generado para absolutamente todos. Entonces, un poco, si puedo animarlos a cambiar, si hay alguien aquí, cambiar la perspectiva de que todo lo político y todo lo que sueña a política hay que desecharlo, porque al final la política es la herramienta más poderosa para transformar una sociedad. Y ojalá esas iniciativas y esas ideas que salen del sector de la sociedad civil, del sector de las empresas privadas, del sector de las universidades, no esperen simplemente que otro tome sus ideas, sino que se empoderen lo suficiente para llevarlas adelante y ser ellos también los líderes que motiven a muchísimas personas. Y si eso ocurre, estoy convencido que nuestras democracias o las democracias del continente y nuestro sistema político van a comenzar a crecer, a avanzar y a fortalecerse muchísimo más, con lo que eso significa en generación de oportunidades y garantías de derechos para todos. Bueno, yo quería agradecer el espacio nuevamente, en verdad muy grato conversar con ustedes hoy. Y bueno, yo tenía un mensaje bastante que va con la primera pregunta que nos hicieron de qué está pasando con nosotros a nivel emocional. Y es que nos reconozcamos como seres humanos, como venezolanos en el lugar del mundo en el que estemos, y que a partir de ahí busquemos ser los mejores en lo que nos desarrollemos. Creo que nos hemos concentrado por el bombardeo de información que tenemos todo el tiempo en tratar de ser algo en espacios que no necesariamente son los que explotan mejor nuestro potencial. Y creo que nosotros como activistas, quien no se quiera dedicar al activismo, sino quiera hacer trabajo de oficina, quien quiera estar en un hospital nada más, puede hacerlo mejor por sí mismo y por la sociedad que tenemos para cambiar realmente. Y bueno, que no quería despedirme sin hacer énfasis en lo anterior, de mi intervención anterior, que es muy importante que nos reconozcamos y que tengamos una identidad propia para poder romper con todo esto lo que nos estamos enfrentando, repito, a nivel mundial como venezolanos y bueno, como ciudadanos como tal, en el sentido de todos los prejuicios que hemos creado como sociedad también. Creo que eso y yo estaba últimamente leyendo de algunas cosas acerca de todos los movimientos que se han dado en el mundo en la última década, y creo que también podemos enfocarnos ahí en que no solo seamos un movimiento juvenil o un movimiento estudiantil, si se quiere, de otra visión, sino que también seamos cada uno de nosotros un ciudadano en movimiento para hacer de esta sociedad un lugar mejor. Entonces, muchísimas gracias por la invitación y ya llegó Oscar, le toca decir sus palabras finales. Gracias, Dani. Oscar, llegaste justo a tiempo para unas últimas palabras. No, qué pena con quienes nos están viendo y con ustedes, se me fue la luz, cosa ya normal y voy a decir una palabra muy venezolana, ¿no? Me da mucha rechera que tengamos estas limitantes de electricidad, de agua, de luz, de internet, etcétera, pero que eso no nos desmotive y sigamos adelante queriendo construir esto que tanto soñamos, ¿no? Al final el poder político hoy no lo tenemos, pero el poder lo podemos alcanzar el día de mañana, y cuando hablo de poder no es el poder, ¿no? Sino es la posibilidad de construir y hacer las cosas mejor. Y me encanta compartir espacios con Daniela, con Hasler, contigo, Gustav, y con demás jóvenes en Caracas a nivel nacional que estoy seguro que compartimos esa pretensión. Así que nada, sigamos adelante, que las adversidades y que el agua, la luz, el internet, etcétera, no nos venzan, y sigamos siempre con muchísima fuerza. Y que nada nos va a desmotivar, así que para adelante, pues. Gracias, Oscar. Bueno, efectivamente, se vienen muchos desafíos, se enfrentan muchos desafíos en el corto, en el mediano, en el largo plazo, pero creo que el mensaje con el que nos gustaría cerrar hoy es que hay posibilidades de incidir, son difíciles, son limitadas, no es sencillo, pero cada quien desde su espacio puede construir y puede contribuir a buscar y crear una mejor sociedad, si sea poco a poco y lentamente.
Desde Equilibrium Sendes vamos a seguir buscando generar información, investigar y tratar de poder ser útiles para que todos podamos buscar políticas públicas, para que sean eficientes, para que podamos crear movimientos que tengan impacto y para que podamos ayudar a los actores que sí tienen a veces quizás más capacidad que uno de tomar decisiones a tomar las decisiones correctas. Nada, esto fue otra edición de Web Talk Sende. Muchas gracias, Hasler, Daniela, Oscar, por acompañarnos hoy y a todos los que estuvieron conectados. Que tengan una buena noche. Chao, que estén bien. Muchas gracias por conectarse. Vale, buenas noches a todos, gracias por este espacio y un saludo a mis compañeros panelistas. Chao, buenas noches, gracias a todos. Nos vemos en la próxima edición.